Ya es sabido por todos que el fútbol chileno vive uno de los momentos más críticos de su historia. Y las razones de ello son múltiples, partiendo por la escasa visión de futuro y proyección de la competencia por parte de los dirigentes / dueños de los clubes profesionales. Y quizá lo que aún se mantiene de cordura es en el formato con el que se juega el campeonato de primera división, en donde el que suma más puntos es el campeón y los dos de peor rendimiento se van a la B. Lógico. Pero curiosamente a lo largo de su historia hemos tenido formatos de torneo que perfectamente podrían hacernos decir ¿qué cresta fue lo que pasó? Y es por esta razón que en Anecdotario No Tan Secreto les presentamos un top 7 de los formatos más insólitos que ha tenido nuestra ahora bautizada Chilean Premier League. Así que sin más preámbulos ni enredo de lenguas ni soponcios, vamos, que nos vamos. Vamos a comenzar este ranking con la iniciativa más piola dentro de lo friki que hemos encontrado. Y curiosamente es un formato que muy bien podría ayudar a la ANFP a resolver en parte el bardo económico y judicial que tiene actualmente con TNT Sports. ¿Cómo dijo, señor? Para el año 1999 se les ocurrió la brillante idea de que el campeonato debía contar con 44 fechas. A diferencia de lo que haría a posteriori Argentina de ascender equipos a lo loco, en nuestro terruño decidieron hacer lo siguiente. Con los 16 equipos existentes en ese entonces, se hacía una primera fase con 30 fechas, o sea, todos contra todos a 2 ruedas. Y para la fase final, se cortaba la tabla en 2. Los primeros 8 equipos jugarían todos contra todos nuevamente a 2 ruedas, contando un total de 14 fechas, en donde obviamente el que sume más puntos sería el campeón. Mientras que los 8 de la mitad de abajo también jugarían todos contra todos a 2 ruedas, y de allí se sacarían los equipos que irían tanto a la liguilla de promoción como al descenso directo a la B. ¿Por qué lo dice tan brusco? En la fase por la permanencia se contabilizaban tanto los puntos de esa instancia como los de la fase anterior, mientras que en la liguilla por el título el puntaje de la fase regular se dividía por 4 antes de ser agregado a la tabla. Ya, la mejor voladita. Con todo esto tenemos que la Universidad de Chile, dirigida por César Bacha, fue campeón con 47 puntos, de los cuales 19 fueron bonificados por su participación en la fase regular y los restantes 28 fueron obtenidos en la fase final. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Por otra parte, los descendidos fueron Deportes La Serena y Rangers de Talca, quienes entre ambas fases acumularon 33 y 38 puntos respectivamente. En el sexto puesto dejamos un formato que perfectamente podría estar en el puesto 7, así que ahora suena en mi cabeza la coprolálica cuña de Popín. ¡Alta referencia, papá! Bueno, resulta que en 1955 también se acuñó un formato de 2 fases para el campeonato de primera división, con una fase regular de todos contra todos a 2 ruedas, pero en este caso la diferencia es que no se hizo ninguna faramalla de dividir por 4 el puntaje de los que clasificaban a la disputa por el título, y que el corte se hizo de manera asimétrica para tener 2 grupos con un número par de participantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se cortó la tabla de la fase regular, que en ese entonces contaba con 14 equipos, en un grupo de 8 equipos que iban por ser campeones, mientras que los otros 6 eran los que peleaban por salvar la categoría. Ya, si te caso. En ese caso era solo una rueda en esta segunda fase, y los puntos obtenidos se sumaban a los que habían acumulado en la fase anterior, lo cual dio como resultado de que, a pesar de que Colo-Colo y la U fueron los que más puntaje sumaron en esa segunda fase, lo cierto es que Palestino tenía una muy abultada cuenta de ahorro producto de su correctísimo desempeño en la fase regular, aventajando a sus escoltas, tras estas 2 fases, por 9 puntos. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Por otra parte, en la tabla del descenso, el colista tanto de la fase regular como de la liguilla final fue la Universidad Católica, que con un total de 21 puntos sentenció lo que sería su primer descenso de categoría. Triste, tan triste. Para el quinto puesto seguimos con lo ocurrido en 1939, en donde tuvimos un torneo de primera división que se asemejaba al coupé que salía en algunos sketches de Mr. Bean, o sea, tenía 3 ruedas. ¿Verdad? Vos me estáis weyando hace rato. Para el caso de definir al campeón era todo muy simple. El equipo que sumara más puntos entre las 3 ruedas le ponía una nueva estrella a su escudo. El detallito que le pone el condimento a este torneo y que lo tiene en este puesto del ranking va para el caso de los colistas. ¿Cómo dijo, señor? Para esa ocasión se usó el concepto de eliminación en las 2 primeras ruedas,
donde el que lograra menos puntos en cada una de estas no podía participar en la rueda siguiente y quedaba automáticamente relegado a la Serie B para la temporada de 1940. Aunque después veremos que con esa premisa deberíamos decir... Tráeme un container de comillas, por favor. En la primera rueda no hubo discusión con esta norma. Un equipo llamado Metropolitano, que lo mencionamos en un anterior video por ser uno de los equipos que hizo debut y despedida en la división de honor del balompié chilensis, hizo el anti-récord de sumar solamente un punto en su participación. Yo igual. Y con respecto a la segunda rueda, se produjo un empate entre Badminton y Santiago National en la cola de la tabla en particular. Pero el entre comillas descenso afectó a este último elenco, sin quedar claro si lo que primó fue la diferencia de gol en la segunda rueda o el puntaje acumulado entre esa rueda y la anterior. Por lo que ese detalle quedará en plan. Anda a chequearlo a la Lo cierto y claro es que mientras Metropolitano debió fumarse la espera hasta el inicio de la temporada 1940 para jugar nuevamente en la Serie B, a Santiago National le cayó una bendición divina tras enterarse de la llegada del equipo del Juventus, un elenco creado en base a jugadores que no tenían cabida en Audax Italiano. Y tras unos días de conversación, se dio una... Maravillosa jugada. Generando ese equipo fugaz llamado Santiago National Juventus, que sorprendentemente remataría en tercer lugar en su primera aparición en la hoy llamada Chilean Premier League. A la pelota. Para la cuarta casilla traemos a este bardo acontecido en 1984. Luego de asignar varios ascensos a equipos que presentaban una satisfactoria convocatoria a sus partidos de local, entiéndase en una época en donde no había un canal tipo CDF o TNT Sports para verlos en la comodidad del hogar, tuvimos que para esa temporada había en primera división un total de 26 equipos. Ahora sí que nos fuimos al chancho. Se jugó en dos fases con una primera fase regular en donde habían dos grupos zonales muy creativamente llamados Zona Norte y Zona Sur. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. De 13 equipos cada uno, enfrentándose todos contra todos a dos ruedas, generándose en cada fecha 6 partidos en cada uno de los grupos zonales, además de un partido interzonal entre los equipos abro comillas, sobrantes cierro comillas de cada grupo. Para el descenso se tuvieron los ovoides que muchos futboleros allende los Andes querrían para la AFA, ya que se mandó a la B a los 4 peores equipos de cada zona, quedando un total de 8 descendidos. Vaya, vaya, vaya. Pero el nivel de bardo vuelve a presentarse para definir al campeón. Los 2 primeros lugares de cada grupo zonal entraban a una liguilla en donde se enfrentaban todos contra todos a una sola rueda, como si fuera la base de grupos de un mundial. Y el equipo que sume más puntos en aquella instancia era finalmente el campeón del torneo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Dado que el anterior torneo de primera división terminó el 1 de abril de 1984, ese generó un bardo que conllevó a que el campeón y el subcampeón de aquella edición debió jugar una liguilla para definir a los representantes chilenos de la Copa Libertadores de 1986. A la pelota. Y antes de seguir con los demás puestos de ranking, nos tomaremos un ligero refrigerio, lo justo y necesario para seguir con optimismo y buen rollismo por lo que quede del video. Así que permítanos una pausa y ya volvemos. Y ya están aquí, provistos de una capa extra de ropa para colocar y sacar conforme vaya cambiando la temperatura ambiente. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que para donde vamos no hay peligro de que haya algún bache en la vía o que estén todavía repavimentando las calles. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la más completa guía de programación disponible tanto en Instagram como en Threads y en formato de lujo. Encuéntrala como @tvguía_oficial y a su hermana bocadera de la nostalgia @tvguía_retro.oficial. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César. Descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos tvenserio.com. Estamos, creemos.
Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía, es que existe este rincón de la web, Tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales y también tenemos nuestros podcasts Hablemos de Mundo y 40 años de Mundo, en donde revisamos todo lo bueno que nos dejó este tremendo programa cultural. Un espacio en la web para cargarnos de toda esa alegría y buen rollismo que necesitamos día a día. Esto es Arriba FM. Búscanos en Instagram como @arribafm y entérate de nuestra variopinta programación en cada uno de los spots que publicamos diariamente. ¿Sientes nostalgia por las telenovelas chilenas de antaño? Pues acá está tu rincón indicado. Entre Teleseries. Subimos constantemente extractos de icónicas producciones dramáticas y también te actualizamos lo que se viene para adelante en nuestra sucursal de Instagram @entreteleseries. Un espacio en la web donde los recuerdos de la infancia noventera se llenan de color, buen rollismo y sobre todo magia. Somos la comunidad Tributo Encontrémonos en Mundo Mágico. Subimos también nuestro podcast completamente mágico, disponible tanto en Spotify como también a través de Energeek. Y también estamos en Instagram en @Mundo Mágico Studios. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetosfera. Un museo lo más profundo de los datos freak e historia pop, tanto de Chile como del resto del mundo, en un acogedor rincón. Curiosidades chilenas. Entérate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica, tanto nacional como internacional, es lo que ofrece el nuevo Telearchivos. Entérate de sus más recientes hallazgos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo en el Instagram @telearchivos y búscanos a través de YouTube. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y lo seguimos repitiendo sin chistear y sin cansancio. Ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Para la presea virtual de bronce decidimos condensar todos aquellos momentos, bueno, casi todos, en donde le echamos una miradita al otro lado de la cordillera y tomamos ideas para determinar los descensos de categoría. O mejor dicho, de qué manera se mandan equipos a la B. ¿Por qué lo dice tan brusco? Partimos con lo realizado entre 1958 y 1960. En la temporada inmediatamente anterior se estrenó en Argentina el sistema de promedios para determinar los descendidos, en donde se tomaban en cuenta la temporada en curso y la anterior para establecer un promedio de puntaje, y el o los equipos con menor rendimiento acumulado bajaban de categoría. Creo que es muy obvio que sí. Aunque acá le haríamos un toque hogareño o una pasadita por el rayo chilenizador y en las temporadas de 1958 y 1959 le pondrían un nivel extra a la tabla de promedios, en donde se tomaba a los 3 equipos de peor rendimiento de la temporada en cuestión y de entre ellos se buscaba al de peor promedio para mandarlo a la categoría de plata del balompié nacional. Lógico. Para el 60 se eliminó ese bardo y se tomó tal cual la tabla de promedios, teniendo que, a pesar de su 9º lugar en la tabla de ese año, Magallanes cayó a la B por su paupérrimo rendimiento de temporadas anteriores. ¡La puta madre! Luego de ese experimento hacemos un fast forward hasta el año 2015. En ese entonces se jugaban los torneos cortos y ya habían pasado 2 años desde que se les ocurrió hacer la temporada a la europea, llamando torneo de apertura al del segundo semestre de un determinado año y torneo de clausura al del primer semestre del año siguiente. ¿Qué rayos es eso? Para definir a quienes mandar a la B se sumó la temporada 14-15 y la temporada 13-14 y el puntaje obtenido se dividió por los partidos disputados por cada equipo en la primera división. En aquella instancia se estableció 3 cupos de descenso con ese sistema, y los más logrados fueron Barnechea, Ñublense y entre medio de ellos, Cobreloa. Sí, en aquella época fue cuando el elenco naranja sentenció su primer descenso y cuando vimos esa memeable escena del fantasma Figueroa tomando un micrófono ambiental para increpar al entonces presidente de Ñublense.
aunque más de uno pensó que se podría haber mandado un estribillo haciendo cosplay de Pitbull. Lo recuerdo como si fuera ayer. En los inicios del siglo XXI se gestó la idea de agregarle una instancia de eliminación directa al último tramo de cada torneo, con el fin de, y aquí debo decir, Tráeme un container de comillas, por favor. permitir que equipos no tan grandes en cuanto a presupuesto tuvieran una chance de salir campeones. En sus primeras ediciones tuvieron una llave que muchos llamaron jocosamente los sextos de final. ¿Qué rayos es eso? Y la manera de cómo se llegaba a esas instancias daba como para hacer cálculos dignos de una carrera estándar de ingeniería. Si bien los equipos se enfrentaban todos contra todos en la fase regular, para los efectos de clasificar a los playoffs se sorteaban grupos, en donde los 3 equipos con mejor puntaje en cada grupo clasificaban a esta primera ronda de playoffs. Y como se armaban 4 grupos, teníamos a 12 clasificados para esta instancia. Por su pollo. Las 6 llaves resultantes se jugaban en ida y vuelta, en donde se consideraba solamente el puntaje obtenido. O sea, si un equipo perdía por 2-0 o 5-1 o 4-3, con tan solo ganar por 1-0 ya aseguraba equiparar la llave y forzar a un alargue con gol de oro. Para continuar las demás fases, con un número de potencia de 2 de clasificados, se solía elegir a los 2 mejores perdedores de esta primera ronda eliminatoria para sumarse a los 6 ganadores y así seguir con la línea lógica de cuartos de final, semifinal y final, todas ellas con llave de ida y vuelta. Para años siguientes le agregarían otra capa más de bardo al tema de las clasificaciones, aunque si lo miramos bien de reojo se buscaba dar algo de justicia, porque se añadió una instancia previa en donde el mejor eliminado se enfrentaba al peor clasificado siempre y cuando el primero superase en puntos al segundo. Sí, bueno. Esto se elimina cuando deciden de frentón dejar esa cosa rara de los grupos sorteados y los clasificados a los playoffs serían los 8 mejores del torneo en cuestión. Se tenía que decir y se dijo. Y la pregunta que queda con respecto a la tabla en la fase regular de estos torneos cortos es... ¿Y qué pasó? Bueno, el desempeño en la fase regular servía para repartir cupos de segundo orden, ya sea los de Copa Sudamericana en el primer semestre, dado que en esos años el torneo Conmebol de la segunda mitad del año y por eso su eslogan la otra mitad de la gloria. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Como también el cupo Chile 3 de la Copa Libertadores en el segundo semestre, que en ese entonces solo debía sortear una llave de repesca antes de entrar a la fase de grupos de aquel torneo internacional. Por Dios, qué recuerdo. En el tercer casillero les mostramos una de las maneras por las cuales nuestro Toño copió en parte la tarea que tenían al otro lado de la cordillera de los Andes. Pero, esa no sería la única instancia que estuvo inspirada en los torneos profesionales argentinos. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y el ejemplo de ello lo encontramos en el periodo comprendido entre 1968 y 1970. Para esos años en Argentina se disputaban 2 tipos de torneo. El metropolitano, que abarcaba a equipos de la provincia de Buenos Aires. Sí, gente, no hemos sido nosotros los únicos centralistas en cuanto al desarrollo del fútbol local en Sudamérica. Y el nacional, que agrupaba a algunos de los equipos del anterior torneo y en donde se le sumaban oncenas de las demás provincias circundantes. Y bueno, acá en Chilito se les ocurrió una idea Ligeramente similar, aunque con algunas diferencias para que no suene a un vulgar. ¿Plagio di plagio? Los 18 equipos que había en la primera división de 1968 fueron asignados en 2 zonas geográficas. En el torneo metropolitano hubo 8 equipos netamente capitaninos, mientras que los 10 restantes, que eran coincidentemente de fuera de Santiago, estaban en el torneo provincial. Jugaron todos contra todos en cada una de sus zonas a 2 ruedas, y los 5 mejores de cada zona pasaban a la fase de torneo nacional, en donde se definía al campeón sin considerar su rendimiento en la fase zonal. ¿Ah, sí? Los otros 8 equipos entraban en una fase llamada torneo promocional, en donde también jugaban todos contra todos a 2 ruedas, y con el puntaje solo de esa fase se dividía la tabla en 2 grupos de 4 equipos. Los 4 mejores jugaban para quedar en la posición 10+1 de la tabla final. Qué alivio. Mientras que los 4 peores iban a una serie B para salvarse del único cupo de descenso que había en ese entonces. A la pelota. Para las temporadas 1969 y 1970, los dirigentes de la ACF dijeron:
Y me le ocurrió otra idea, weón. Y a esta estructura zonal le metieron una capa más de bardo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque después de la fase zonal optaron por hacer una segunda fase nacional con grupos mezclados entre equipos santiaguinos y provincianos, pero en donde los mejor posicionados de los grupos zonales comenzaban con una bonificación de puntos. O sea, el primero tenía 5 puntos, el segundo 4 y así sucesivamente hasta llegar al quinto puesto, que partía con solo 1 punto de regalo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En esa instancia vuelven a jugar todos contra todos a 2 ruedas, y los mejores puntajes van a la liguilla para definir al campeón, todos contra todos, pero esta vez en una sola rueda, mientras que los peores equipos se enfrentan entre sí para determinar quién se iba a las ligas potreriles. ¿Por qué lo dice tan brusco? Quizá la gran diferencia entre este modelo de torneo y el que había en Argentina es que luego de toda esta ensalada de fases y puntajes salía finalmente un campeón de primera división por temporada, en contraste con el sistema trasandino que le daba su estrellita tanto al ganador del Metropolitano como al ganador del torneo nacional. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, gente, este fue el top 7 de los formatos más extraños que haya tenido el fútbol profesional chilensis en su división de honor. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que no tengas problemas y vuelvas sano y salvo a tu casa luego de ir a ver cualquier partido de fútbol chilensis a un estadio. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde publicamos material anexo y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos, como por ejemplo la siguiente entrega en donde les mostraremos un nuevo Pot 5 y Top 5, pero esta vez de cierre de transmisiones de Chilevisión y sus denominaciones anteriores. Eso sí, el horario de estreno quedará sometido a la votación de la buen rollista comunidad. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! Estamos creciendo, queremos ser parte de ti.
Televisión, Red de Televisión Universidad de Chile. Creciendo.